envía para ti un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Para mí es una bendición estar de nuevo con ustedes. Quiero hablar de un tema bien fuerte y bien delicado en esta mañana: el poder del Espíritu Santo o el poder del hombre. ¿Y por qué? Porque la relación entre el poder del Espíritu Santo es muy grande en el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo y es directa. Eso nos dice Hechos 1:8. Y vemos que el poder del hombre no puede hacer nada sin el poder del Espíritu, porque no hay misión posible y la misión depende 100% del poder del Espíritu para llevarse a cabo. Esta verdad debe ser enfatizada en tiempos como estos, al día de hoy, cuando abundan los programas y estrategias de factura humana para la misión y cuando la iniciativa divina se ha tornado en una empresa humana, como lo han dicho muchos formadores espirituales. El cumplimiento de la misión hoy muchas veces se manifiesta en una aproximación abrumadoramente orientada a las acciones humanistas. Las agendas triunfalistas y las formaciones que están centradas en el éxito del hombre dan la impresión de que se están usando las tendencias manipuladoras del mundo comercial más que las acciones poderosas del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, como lo dice el libro de Hechos, que es el manual sobre el cual he escogido hacer este mensaje, es necesario ver que el poder del Espíritu Santo recupere su lugar en el desarrollo de la misión cristiana que nosotros tenemos que hacer, sin que por ello se pierda también el componente humano de la misma. En otras palabras, hay ciertamente un elemento humano en la misión, pero este tiene que ser visto desde la perspectiva de la función del Espíritu Santo en el programa divino redentor. Y no es precisamente el poder humano la clave para el completamiento de la misión asignada, sino el mismo poder del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles eran hombres y sus acciones eran sus propias acciones. Ellos no eran simples instrumentos sin voluntad en las manos de otro. No obstante, el hecho de que fue posible llamas a los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, revela de inmediato la verdad de que las personas han encontrado en este libro de Hechos no simplemente el registro de las acciones de seres humanos, sino la bendita y hermosa revelación de un espíritu gobernando, guiando, controlando y dirigiendo a hombres en las acciones aquí registradas. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver el espíritu de poder. La asociación del Espíritu Santo con el poder divino es fundamental para que nosotros entendamos no solo su persona, sino especialmente su obra en relación con la iglesia y su misión en el mundo. La iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero a los hombres se les olvidó eso, y el espíritu que se manifestó en aquella ocasión particular fue el espíritu de poder en cumplimiento de la promesa de Jesucristo, Hechos 1:8. Entonces, ahí vemos que el apóstol Pedro fue el primero en referirse al significado escatológico de aquel evento en su discurso registrado en Hechos 2. Y vemos que en la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, queda establecida claramente con Pentecostés asumiendo el papel de ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Espíritu, Joel 2:28. De modo que después de la creación y la resurrección o esa manifestación de Jesucristo con el derramamiento del Espíritu, es la tercera gran obra de Dios en la historia de la salvación. Entonces vemos que en Pentecostés el Espíritu Santo hizo de la iglesia como cuerpo de Cristo su lugar de morada. Eso es lo que somos nosotros como iglesia, el lugar de su morada. A diferencia de la limitación de sus operaciones a Israel en el viejo pacto y de la concentración en el Mesías en los evangelios, él se transformó después de Pentecostés en universal en sus actividades. Es más, nosotros la iglesia se tornó plenamente consciente de que la presencia del Espíritu Santo en su medio vivió y actuó en su poder, y el cambio que efectuó Pentecostés en las relaciones del Espíritu con los seres humanos fue por lo tanto radical. Por eso la iglesia tiene que reconocer que el Espíritu Santo
es su poder, porque Él es su creador. Él es quien constituyó o le da existencia a la iglesia como comunidad de fe, por el hecho de poner a todos los hombres y mujeres como creyentes en comunión los unos con los otros en Cristo Jesús. Primero, Él nos coloca a cada uno de nosotros en una correcta relación con Cristo. Es Él quien nos convence de pecado, Juan 16:8, quien nos hace sentir salvos, Romanos 8:16, y quien nos lleva a la salvación, 1 Corintios 12:3. Y segundo, Él coloca a cada cristiano en una correcta relación con los demás creyentes en Cristo Jesús, Efesios 4, del versículo 3 al 6. Tanto para uno como para los demás, Cristo es el centro. Así pues, el agente activo en la formación de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el poder de nosotros en la iglesia, porque Él es nuestro capacitador. Y eso lo dice en Juan 14:26. El Espíritu capacita a la iglesia, ayudándola a comprender la palabra de Dios. Él es quien revela la verdad, nos capacita como pueblo de Dios para entenderla. Él también nos da el poder para proclamarla convincentemente, y en esta operación se aplica a todos los hombres y mujeres cristianos en cualquier lugar y en cualquier ministerio. Además, el Espíritu Santo capacita a la iglesia confiriendo a su pueblo los dones necesarios para cumplir con su misión. 1 Corintios 12, versículos 4 al 12. Entonces, como dice que hay diversidad de dones, y son muchos, en general se trata de capacidades dadas por Dios para servir como herramientas en el cumplimiento de su misión o de la misión. Y algunas de estas capacidades son muy naturales y los llamados talentos, habilidades o pericias. Otras son sobrenaturales y las llamamos propiamente dones del Espíritu Santo. Pero todas estas capacidades son dadas por Dios para la edificación del cuerpo, y ninguna de ellas es para el provecho de una ostentación personal como la que quiere moverse al día de hoy dentro de la iglesia. El Espíritu es soberano en la distribución de los dones y los talentos. También Él capacita a la iglesia haciéndola conocer la voluntad de Cristo, Juan 16, 13, 15. La obra del Espíritu Santo es la de hacer que Cristo reine en la iglesia y por medio de la iglesia en el mundo. Esto significa que no hay problema que no tenga solución, ni desafío que no pueda lograrse con la asistencia del Espíritu Santo. Finalmente, el Espíritu Santo nos capacita como iglesia, inspirándonos y guiándonos en su adoración, Efesios 5, 18, 20 y Romanos 8, 26, 27. Esto es a través cuando le oramos, le cantamos, la oración, la predicación, la devoción y la misma ofrenda. Entonces el Espíritu, que es poder, en Efesios 1, 19, 20, allí el apóstol Pablo se refiere indirectamente al Espíritu Santo cuando dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esta asociación del poder de Dios con el Espíritu Santo merece una consideración más detallada de parte de nosotros. Nuestra comprensión de esta verdad bíblica es fundamental para poder vivir una vida de victoria y plena realización en Cristo. A menos que tú o nosotros seamos plenamente conscientes del poder divino que está a nuestra disposición por el Espíritu Santo, no podremos vivir la plenitud de vida que Dios tiene prometida para nosotros en Cristo Jesús sin el desafío de la oración de Pablo. En esos versículos que él nos recuerda las palabras del gran manifestación del Espíritu Santo, cuando nos dijo: sé pues conscientes, poseedores de la fuerza bendita que lleváis dentro de vosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a identificar su poder. Pablo habla de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y agrega: según la operación del poder de su fuerza, Efesios 1:19. Entonces el apóstol trata de describir cuán poderosos podemos ser y echar mano a cuánta palabra, hasta griega, relacionada con poder, que pues se pueda citar. De hecho, en este versículo Pablo utilizó 4 palabras griegas diferentes para referirse al Espíritu como el poder de Dios. Y aquí hay 3 cosas que te voy a dejar en esta mañana. Primero, la descripción de su poder. Ese vocablo griego que se traduce poder en la frase ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Es dunamis,
de la que viene nuestra palabra dinamita. Dunamis significa poder inherente. Luego en la frase según la operación, la palabra operación en griego es energía, de donde viene nuestro vocablo castellano energía. Energía significa poder operativo. La expresión del poder presenta la palabra griega kratos, que a veces se traduce como dominio. Kratos significa poder final. Y finalmente la frase de su fuerza contiene el vocablo griego ishus, que es diferente de la palabra usada en la primera parte del versículo ishus. Entonces, ishus significa poder concedido. De este modo, lo que Pablo estaba diciendo en relación con el Espíritu Santo es esto: Dios nos ha dado a nosotros que creemos un poder increíble, un poder que está por todos lados y que lo puede todo. En lo segundo, notamos la demostración de su poder. En el Espíritu Santo, nosotros, los hombres y mujeres que le servimos, podemos llegar a tener un poder inconcebible, extraordinario y grande. La pregunta que cabe aquí es: ¿poder para qué? El Espíritu es poder para que podamos evangelizar a los perdidos, Romanos 1:16 y 1 Tesalonicenses 1:5. Él también es poder para que podamos soportar el sufrimiento, 2 Corintios 4:7-10. Y el Espíritu es poder para que podamos hacer la bendita voluntad de Dios, Filipenses 2:13, así como Él es poder para que podamos servir a Dios, Colosenses 1:29. Y lo tercero, la disponibilidad de su poder. Quizás haya alguno que me esté oyendo que se pregunte si de veras tiene ese poder en su vida. Si eres un hombre y una mujer que le sirve en obediencia y fe, seguramente lo tienes, porque todos los creyentes tienen la plenitud del Espíritu Santo morando en su ser interior. De otro modo, como vivimos, no podemos ser creyentes en la vida del mundo. La promesa de Jesucristo ya está cumplida, Hechos 1:8, y el poder de Dios, el Espíritu Santo, ya está operando en nosotros, Efesios 3:20. Entonces hemos recibido un poder increíble. No hay razón para andar buscando más poder del que ya tenemos en el Espíritu. Entonces voy a ilustrar su poder en Efesios 1:19-20. Porque Pablo afirma que el poder del Espíritu es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó en su derecha en las regiones celestiales. El pasaje me presenta dos ilustraciones del poder del Espíritu Santo. Por un lado, tenemos la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Efesios: miren, quizás estén cuestionando el poder que Dios les ha dado, pero es importante que sepan que Él es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Entonces vemos que el testimonio apostólico registrado en la Biblia afirma que fue Dios quien resucitó a Jesucristo. Hechos 2:24, Hechos 3:26, Hechos 5:30, Hechos 10:40, Hechos 13:30, Hechos versículos 34 y 37 de Hechos 13, Hechos 17:31, Romanos 4:24, Romanos 10:9, Colosenses 2:12. Pero en 1 Corintios 6:14, Pablo nos afirma que con su poder Dios resucitó al Señor y que el poder de Dios no es otro que el Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu fue el agente poderoso de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo puede señalar en Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos vive en ustedes y está en ti, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a tu cuerpo mortal, a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en cada uno de ustedes. En caso de que alguien tenga dudas de si Dios puede o no cumplir su promesa de darte a ti una vida abundante aquí y ahora y por toda la eternidad por el poder del Espíritu, es importante que recuerdes que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que da vida ahora y va a resucitar de los muertos a los hombres y mujeres después. Este es el mismo poder que ahora nos guarda, nos da seguridad y nos protege. El Espíritu es el poder divino que hace realidad la maravillosa esperanza que es nuestra en Jesucristo. Y por otro lado tenemos la exaltación de Cristo. Cuando Él se sentó a la derecha de nuestro Padre en las regiones celestiales, esta exaltación fue también resultado de la operación poderosa del Espíritu Santo. Y precisamente su misión fundamental ha sido eternamente la de exaltar a Cristo. Jesús mismo señaló que esta era la tarea propia del Espíritu Santo de la verdad, porque dijo en Juan 16:14, Él me glorificará, dijo Jesucristo. Y en Hechos 2:23, pero destacó al poder divino con que Dios resucitó a Cristo, lo exaltó en estos términos: a este Jesucristo Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo,
la promesa que ha derramado sobre tu vida, sobre cada uno de nosotros. Ahora ven y oyen lo que el Espíritu Santo les dice, y dice, es el poder de Dios. No es otro que el Espíritu Santo, a quien también lo describe con expresiones de parte de la voluntad de Dios, o el dedo de Dios, Lucas 11:20. Por eso la misma idea se repite en Hechos 5:30-31, el Dios de nuestros antepasados, que resucitó a Jesucristo, a quien cada uno de nosotros o todos ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, supongo que de vez en cuando nos entran dudas en cuanto a si Dios finalmente va a tener éxito con nosotros en darnos una vida gloriosa. Dios tuvo éxito con Cristo por el poder del Espíritu Santo. Él lo levantó de la tumba, Él lo libró de las cadenas de la muerte, lo llevó a los cielos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, lo coronó Rey de Reyes y Señor de Señores y le dio su majestad por siempre. Y todo esto a través de la agencia poderosa del Espíritu Santo. Ahora, lo maravilloso es que Dios quiere tener el mismo éxito con cada uno de nosotros. Él nos quiere levantar de la tumba. Él desea llevarnos donde Él está y se propone a sentarnos junto con Él en su trono. Y todo esto también por la agencia poderosa del Espíritu Santo. Pero no hay razón para vivir inseguros y miserables, porque el mismo poder que resucitó a Cristo y lo elevó para su coronación en gloria va a operar lo mismo en tu vida, en mi vida y en todos nosotros. Y termino, el Espíritu Santo que da poder. Jesucristo fue bien claro, contundente cuando prometió: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, en Hechos 1:8. Esta promesa ya se cumplió. Y todo creyente auténtico, todo hombre de obediencia y fe sabe que ha recibido del Señor el poder necesario para hacer y hacer en el nombre de Jesucristo la voluntad de Dios para su vida. Cuando el hombre o la mujer es lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, este poder se actualiza y opera de manera plena, revestidos de poder de lo alto, Lucas 24:49. Por eso nosotros podemos vivir la experiencia de la manifestación del poder del Espíritu en dos aspectos. Primero, poder sobre el pecado, lo que somos. Perdón, ¿qué dije? Lo que somos, sí. El pecado ha ejercido poder sobre todo hombre y toda mujer. El pecado, de hecho, tiene controlada la vida de todos los seres humanos naturales, es decir, de aquel hombre o mujer que todavía no ha reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor, Romanos 3:9-10. Y esto lo enseña la Biblia. El ser humano natural está vacío del Espíritu Santo. El Espíritu procura redarguirlo de pecados desde afuera, pero a menos que nazca de nuevo, ese hombre natural está atrapado por el pecado. Ahora, el pecado quiere seguir controlando la vida del ser humano carnal, es decir, de aquel que está gobernado por los impulsos de sus deseos no redimidos, y muchas veces lo logra. Por eso nos enseña la Biblia que el ser humano carnal, el hombre carnal, ya tiene al Espíritu Santo en su ser interior, pero está en combate continuo debido al dominio y poder de la carne, Gálatas 5:17. Y más de una oportunidad la carne sale victoriosa, mientras que el Espíritu Santo es contristado. El creyente carnal es bien consciente de que esta lucha entre la carne y el Espíritu, entre su vieja naturaleza y la nueva, lo trata siempre de controlar. Pero se esfuerza y hace lo más que puede, pero muchas veces es derrotado o derrotada. Ora, llora en vano y finalmente clama: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos 7:24. El pecado es controlado en la vida del ser humano espiritual o el hombre espiritual. ¿Quién puede vivir una vida victoriosa llena del Espíritu Santo? En lugar de hacer frente al poder del pecado con sus propios recursos, el creyente espiritual apela a un poder más poderoso que él y que el pecado que lo quiere dominar. Y finalmente descubre que Dios, a través del Espíritu Santo, ya ha hecho provisión suficiente para que pueda vivir una vida de victoria. Ya no es el pecado el que controlará su situación, sino el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos pudo decir en Romanos 8:1-2, por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Escúchame, hombre y varón, hombre y mujer que me está oyendo. No hay ya ninguna condenación para los que estamos unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sabemos que el pecado siempre va a ejercer poder sobre cada uno de nosotros, pero no puede ejercer poder sobre el hombre o la mujer de obediencia y fe que vive controlado por el Espíritu Santo. Esta fue la experiencia de Pablo. Esta es la noticia en Romanos 7:14-24, donde Pablo escribe su propia experiencia bajo la ley cuando quería servir a Dios,
y procuraba lo mejor con la fuerza de su voluntad, pero fracasaba miserablemente. Entonces, el pasaje que describe mi mensaje hoy, creyente o no, que no ha descubierto todavía el poder del Espíritu Santo y que quiere cumplir la ley y servir a Dios con su propio esfuerzo, pero sin resultados, Pablo te descubrió el secreto, hombre y mujer que me está oyendo, que no ha podido descubrir cómo el poder del Espíritu Santo puede cumplir su ley para que tú le sirvas. Es que el secreto de la vida victoriosa sobre el pecado. Romanos 7:25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo fue y será la fuente de su victoria. El Espíritu Santo es el agente poderoso de la misma. Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:4, Él hace en nosotros lo que no pudo ser hecho por nosotros. Entonces es interesante mirar que hasta el final del capítulo 7, el Espíritu Santo casi no aparece, se le menciona una sola vez. Pero en el capítulo 8, Pablo lo menciona varias veces, 18 veces. Ahora el pecado dejó de reinar en su cuerpo mortal, Romanos 6:12, para ser controlado ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tú que eres un hombre, una mujer que ama la obediencia y la fe de Cristo, serás lleno del Espíritu Santo, vencerás el poder del pecado. Por eso Dios dice en Ezequiel 36:27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Aquí está el secreto de la victoria. Hay alguien que ya está hoy aquí en esta reunión, que está siendo ejercido y dominado por la obra del pecado o por el dominio y la obra que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo no pudo lograr con su esfuerzo en Romanos 7, pero que Dios por el poder del Espíritu Santo logró en Romanos 8. Hombres y mujeres cristianos de obediencia y fe, debemos reconocerlo y rendirnos a Él. De este modo, nosotros, si seguimos como carnales, nos convertiremos en unos creyentes no espirituales, pero lo que quiere el Espíritu Santo es que tú seas un creyente espiritual, dominado y controlado por su poder del Espíritu Santo. Por eso el deseo por la vieja vida desaparecerá. Ya no se apetecen las cosas de este mundo. Nosotros como creyentes espirituales superaremos los conflictos de creyente carnal. ¿Y cuáles serían esos conflictos? El creyente carnal vive muy cerca del territorio del enemigo, es vecino, a veces también le renta una habitación y a veces desea pasarse al otro lado con él. Y además, como creyentes carnales, camina en círculos y va de la frontera de un lado a otro, de Egipto a Canaán. Cuando se acerca a Egipto, anhela sus delicias, sus placeres, sus deseos de los ojos, deseos de la carne, y cuando se acerca a Canaán quiere caminar más cerca de Dios y anhela la tierra que fluye leche y miel. Eso no puede seguir siendo así, mis amados. Por eso el poder en el servicio, lo que hacemos, nosotros tenemos que ser lo siguiente. El creyente carnal no puede ser utilizado por Dios en el servicio espiritual. Olvídate. Hay tanto control del yo sobre su vida que Dios no lo puede controlar. Solo una vida llena del Espíritu Santo puede prestar un servicio cristiano fructífero. Es imposible servir en el reino de Dios sin el equipo adecuado, y este equipo, recurso fundamental, es la llenura del Espíritu Santo. Solo en esta experiencia se encuentra el poder para el servicio, es decir, poder para lo que hacemos para el Señor. Tú y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para testificar con poder hechos o no hechos. De otro modo, nuestro testimonio será estéril. Sin la demostración del poder del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:4, no puede haber una respuesta de fe a nuestro testimonio. Por el contrario, cuando somos llenos del poder del Espíritu, podemos proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31. Dios puede hacer mucho más a través de un ministerio llevado a cabo en la plenitud del Espíritu Santo que a través de miles de actividades realizadas sí, en el poder de la carne. Además, si tú y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para orar con poder, como indica Pablo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Romanos 8:26. Y termino con esto. Por esto mismo, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, en Efesios 6:18, oremos en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. ¿Cómo son nuestras oraciones, mi amado que me está oyendo, que me está viendo? La oración de un creyente de obediencia y fe y lleno del Espíritu Santo tiene dirección, es atrevida y recibe respuestas. Orar en el Espíritu significa tener acceso al trono de Dios. Es una verdadera oración de poder. Mis amados, ha sido un
un gusto para mí servirles en este día y saber que hoy ustedes tienen una gran bendición para sus vidas. Nos vemos en otro tiempo, en otro momento, y siga pendiente de nuestros mensajes por YouTube. Bendiciones. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro.